Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, profe, buenos días. Bueno, Buenos pues días. vamos a iniciar. ¿Qué tal están el día de hoy con nuevos bríos para este nuevo cuatrimestre? Pues ya ni modo, profe. Pues sí, hay que ponerle un poquito de ánimo a esto porque pues cada vez está más cerca el regreso, pero mientras pues hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos de tener estas clases para que pues poco a poco vayamos empezando a retornar eh, pues nuestra normalidad que va a ser nueva totalmente, ¿no? Y bueno, pues me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión vamos a trabajar una materia que, bueno, si bien es un poquito complicada desde el punto de vista práctico, por la misma situación que les mencionaba, pero bueno, no dejará de ser importante por cuestiones conceptuales que tenemos que manejar en el aspecto de ginecología y obstetricia. Antes, alguna vez, alguno de ustedes había tenido contacto con alguna materia de este tipo. No, profe. No, profe, solo habíamos tocado como el tema de lo que era y así, pero no, Ujú. nunca, ni mucho menos la práctica, obvio. Ok, Gabriel, ¿tienes idea más o menos cuando hablamos de ginecología y obstetricia de qué hablamos? Sí, pues se supone que, o sea, la ginecobstetricia, pues sí es esa materia, bueno, sí se llama así la materia, ¿no? Ujú. Este, pues se supone que comprende dos aspectos de la ginecología, ¿no? O y que, bueno, me acuerdo que una maestra nos dijo que se encarga de las enfermedades, de la prevención y del sistema reproductor femenino. Ajá. Ajá, Y y por que es otro una, lado, en el aspecto de la obstetricia, ¿qué vemos? bueno, no sé, qué es como, o sea, es una especialidad para el cuidado del embarazo, ¿no? Así como Exactamente. por ejemplo, así como, no sé, la atención de el parto, los cuidados postnatales y todo eso. Así es, digo, vaya, finalmente esta materia se complementa con alguna que ustedes llevan más adelante que se llama enfermería pediátrica. En algunos otros momentos podemos incluso encontrarlo como enfermería materno-infantil y son materias que se van a complementar porque efectivamente, como bien mencionas, Gabriel,
tiene que ver Ajá. con toda la parte de la obstetricia, todo lo que tiene que ver con el embarazo, sus etapas del embarazo, el Ujú. desarrollo materno-fetal. Entonces, pues sí, efectivamente son dos ramas independientes, sin embargo, que sí tienen que ver y relacionarse completamente para la valoración del binomio. Por un lado vamos a ver la valoración de la mujer y por otro lado la evolución del embarazo. Ujú, Sí, de hecho cuando, o sea, le digo, justamente cuando empezó la pandemia, ujú, me acuerdo que estábamos era la materia de, ay, no, era como, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, la verdad, ujú, pero me acuerdo que justo cuando empezó la pandemia estábamos programándonos para hacer una práctica que era con un maniquí en la escuela de hacer un Papá Nicolau. ok, Entonces, me acuerdo que la profesora nos había pedido como material para realizarlo y estábamos viendo justo cómo se hacía, desde cómo pues se inspeccionaba todo, ¿no? Y de repente ujú. chin, pasó la pandemia y ya no pudimos hacer nada. De hecho, ni se tocó el tema ni nada. Y de hecho, no, la maestra nos dijo, que era, pues que sí era una materia muy interesante porque pues ya vas a empezar a ver literal otras cosas fuera de lo común, independiente al que pues llevábamos puro fundamentos, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, en sí la materia pues es muy interesante porque pues digo, nosotros a lo mejor cuando tenemos una inquietud, una curiosidad por conocer un poquito más de dónde venimos, pues sí, a lo mejor nosotros tenemos muchas concepciones, ¿no? Pero realmente vamos a ver que todo esto es una parte celular, todo tiene que ver con crecimiento y desarrollo de células, tejidos y hasta pues que estamos como adultos, ¿no? Y después qué va a Ajá. pasar. Pero mientras tanto, pues sí hay que ver efectivamente todos los componentes, todos los elementos que intervienen para que cada uno de nosotros estemos aquí hoy día, ¿no? Y bueno, Ujú. por parte importante de esto, en lo que es ginecología y obstetricia, no dejamos de lado muchos temas que previo a conocer precisamente todo ese contexto del que yo les mencionaba, pues hay que ver de qué forma es que nosotros como enfermeros tenemos que empezar a conocer cada uno de estos aspectos. Porque evidentemente para llegar a un parto, para llegar a un embarazo, pues tenemos que ver primero, pues a lo mejor si hay condiciones tanto económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera, para que se pueda dar. Porque si bien es un proceso biológico, aquí hay una situación que tenemos que empezar a diferenciar. En algunos otros contextos el embarazo lo valoran como una enfermedad y realmente pues no lo es, ¿no? Porque sabemos que es un proceso biológico por el cual las mujeres atraviesan durante 9 meses, pero que ese proceso biológico pues sí implica muchos cambios, que están desde un punto de vista biológico, psicológico y social, pues claro que tienen un impacto, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy con esta materia entonces de ginecología y obstetricia. Ujú. Vamos a hablar vamos a empezar a hablar un poquito de cómo es que nosotros vamos a evaluar esta materia, pero previamente a esto, pues sí vamos a conocer el objetivo de lo que ustedes como futuros profesionistas pretendemos que logren alcanzar en este transcurso del cuatrimestre. Vamos a ver primero que el alumno, en este caso ustedes, van a analizar el enfoque de riesgo, los aspectos de la sexualidad humana, uh-huh, el proceso reproductivo y los principales problemas que afectan a la salud propiamente reproductiva tanto de hombres como mujeres. Recordemos que ya no nosotros podemos técnicamente clasificar a ginecología y obstetricia, claro que son parte del estudio de la mujer, ajá, en todos estos procesos que ya mencionábamos, pero recordemos que aquí también nosotros vamos a valorar al trinomio, es decir, de qué forma se involucran los hombres en este contexto de sexualidad, ¿no? Y algo que es bien importante y que ustedes tienen que considerar a largo plazo, pues es efectivamente el enfoque de riesgo. Es decir, no solamente van a ser capaces de determinar a lo mejor qué condiciones de embarazo está llevando a cabo una paciente, si es de bajo o de alto riesgo, sino que también ustedes sean capaces de identificar oportunamente los principales trastornos o cambios que se presentan a lo largo de, con el objeto de que, bueno, pues con el objeto de prevenir complicaciones. Esa es la parte interesante de ese objetivo, ¿no?
ustedes tengan una parte de conocer cuáles son los signos, síntomas de alarma que se van a presentar en un embarazo desde antes de la concepción, durante y después en el trabajo de parto. Entonces, de tal manera que los aspectos de la sexualidad humana, pues sí van a ser un factor determinante para esto, porque vamos a ver patologías en las que están involucradas a lo mejor aquí las cuestiones del hombre, ¿no? Cuestiones de procesos reproductivos, espermatogénesis y algunos otros aspectos bioquímicos que vamos a analizar. Y el proceso reproductivo como tal, el embarazo. ¿Alguien de aquí ya fue mamá? Yo, profe. Yo, A ver, Itzia, buenos días. hola, profe, buenos días. A ver, Itzia, platícanos, ¿o cuántos años tiene tu bebé? Cumple 3 este mes. Cumple 3 meses. 3 años, No, digo. 3 años. Ah, no, pues Ajá. sí. 3 años. Oye, platícame, ¿cómo fue que viviste tu embarazo? Pues mi embarazo fue como de alto riesgo. Ujú, Bien implantada mi hija. Entonces tuve que estar en reposo 2 meses, completamente en cama. Ya después de ahí fue todo normal. Bueno, solamente me alivié como 25 días antes, casi un mes, ujú. porque, bueno, ya había llegado a término y ella quería como nacer. Ok, muy bien. Y platícame, qué reacción tuviste tú cuando te dijeron que estabas embarazada? Mm, pues al principio sí, como de qué voy a hacer, porque no estaba planeada. Ok. Y ahora que ya terminó tu embarazo y que ya tiene 3 años o va a cumplir 3 años tu bebé, ¿qué opinas ahora? Este, pues por eso estoy estudiando, para darle una mejor calidad de vida. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué en lo particular a ti como mujer, qué cambios te llamaron la atención durante este proceso? Mm, Hormonal, en mi cuerpo, en el estado de ánimo. Sí afecta bastante un embarazo, la verdad. Ok. Bueno, pues nosotros como hemos podido escuchar, efectivamente todos los embarazos van a ser completamente diferentes. Vamos a tener circunstancias que nos van a facilitar todavía un poquito más el contexto de comprender cada uno de los fenómenos, porque aquí es en donde va a entrar la parte analítica, es decir, la parte de analizar factores de riesgo. Vamos a empezar a determinar cambios que van a ocurrir durante este proceso y qué impacto tiene para la pareja, en este caso para el binomio, primeramente, y ya posteriormente cuando se integre el nuevo integrante de la familia, ¿no? Y bueno, entonces en este contexto vamos a puntualizar cómo son los criterios de evaluación o cuál es la forma en la que ustedes van a acreditar esta materia. Esta materia tiene unos criterios de acreditación donde nosotros vamos a tener nuestro examen por plataforma. El examen por plataforma pues va a tener un peso un poco importante de 85%. Vamos a tener actividades, exposiciones, investigaciones, lecturas o diagramas, que es parte de una evaluación continua, donde vamos a manejar el 15%. Ahí es en donde nosotros vamos a incluir algunas, a lo mejor, situaciones virtuales todavía, en donde podamos ver algunas técnicas demostrativas de algunos procedimientos, como mencionaba Gabriel hace ratito, algunas prácticas que a lo mejor se quedaron pendientes y que pues podríamos retomar a lo mejor con un tutorial para que no se quedaran pues únicamente en cuestiones de visualización, ¿no? O pendientes. Entonces vamos a iniciar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda del contexto de lo que nos marca lo que es ginecología y obstetricia. No, profe. Profe, todo bien. Ok, bueno, vamos entonces a continuar con nuestra primera diapositiva y nuestro primer tema.
Nuestro primer tema tiene que ver con salud reproductiva. Vamos a ver, Alicia, buenos días. Buenos días. Buenos días, Alicia. Platícame qué entiendes tú por salud reproductiva. Pues habla sobre cuando tienes una familia o así. Por ¿Cómo ahí se, vas, por ahí vas. sí, cómo se van desarrollando entre, pues sí, entre un embarazo y así. ¿Y cuál crees que sea la diferencia entre salud reproductiva y salud sexual? Mm, Como estar bien, como La reproductiva, profe, es de que cuando una persona pues ya piensa tener un hijo, porque Ujú. pues, es reproducirse, y sexual es cuando solamente tiene relaciones sexuales. Y sobre todo que está enfocada en la parte biológica de la persona, específicamente en todos los órganos que involucren el proceso reproductivo. Ajá. Entonces, salud reproductiva tiene que ver con la parte anatómica y estructural de cada uno de los órganos que vamos a Es como un analizar. estado, ¿Perdón? en sí es como un estado general bienestar físico, de un bienestar físico, ¿no? Ajá. De hecho, efectivamente, lo que nosotros vamos a ver que dice salud reproductiva tiene que ver con ese bienestar que habla Gabriel. Es el bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Entonces, entendamos que cuando vamos a hablar de salud reproductiva, vamos a hablar de los procesos biológicos que se van a desarrollar cada uno de los órganos que integran el aparato reproductor femenino. Ajá. Y también del masculino, porque recordemos que por sí solos los óvulos no van a fecundarse, necesitan forzosamente un elemento importante, que en este caso es el espermatozoide, para poder realizar un proceso de fecundación. Y bueno, para esto pues lo vamos a ir desarrollando paulatinamente poco a poco, pero sí me interesa que quede precisamente bien entendido este concepto de salud reproductiva, porque hay muchas veces en las que llegamos a confundirlo o nos llegamos a veces a desviar un poquito en el tema y terminamos hablando de salud sexual. La salud sexual, como mencionábamos hace ratito, pues sí tiene que ver con la parte del conocimiento de métodos anticonceptivos, planificación familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la salud reproductiva propiamente pues ya tiene que ver con esto, con la función y el proceso del aparato reproductor femenino desde el punto de vista orgánico. En este caso, la salud reproductiva implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, que ahí ese es otro término que nosotros tenemos que comprender. Sexualidad, ajá, y tiene que ver que sea esta de forma satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos, sí y cuando se desee. Entonces, salud reproductiva no es más que únicamente hablar también del hecho de un proceso biológico natural, sino también de todo el impacto que tiene en la toma de decisiones de las personas. Como mencionábamos hace ratito, ¿no? El momento oportuno, qué es lo que pasa después de que se da el embarazo y sobre todo qué implicaciones médicas va a tener la paciente en este contexto. Entonces, vean que sí es muy clara la definición de salud reproductiva y por lo tanto va a ser muy evidente relacionarla con salud sexual. En la actualidad, para que nosotros hablemos de salud reproductiva, pues es importante que consideremos una rama muy importante de la filosofía, ajá, que es la ética, porque en este sentido nosotros como profesionales de salud estamos involucrados o podemos estar involucrados en cuestiones que pueden ser médico-legales. ¿Por qué? Porque recordemos que toda la paciente embarazada es una paciente que a nivel hospitalario consideramos como paciente vulnerable.
vulnerable por las mismas condiciones clínicas que le produce el embarazo o también a interpretación o a mala interpretación que pudieran llegar a presentarse algunas maniobras durante la exploración de la paciente. Entonces, previo abordaje de la paciente obstétrica, nosotros tenemos que apoyarnos de esta rama porque aquí es en donde nosotros vamos a ver todas las cuestiones legales que podemos incurrir en ella. Dice que es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres o de las mujeres en general en sociedad. Es una ciencia de una forma específicamente que nos rige la conducta humana, es decir, la parte del comportamiento que tenemos que tener profesionalmente con nuestras pacientes obstétricas. ¿Cómo lo vamos a relacionar en este contexto? Bueno, pues lo vamos a relacionar porque la moral sexual se conforma en la sociedad, en la familia y en la cultura. Realmente todos estos tres conceptos, familia, sociedad y cultura, están completamente ligados a la sexualidad. ¿Y esto por qué? Porque nosotros vamos a ver paradigmas, estigmas o modelos de visualización cultural que tiene el concepto de sexualidad en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que hace algunos años los temas de sexualidad eran exclusivamente de personas adultas. Cuando ustedes a lo mejor veían, o no sé si les llegó a tocar estos tiempos, cuando una persona tocaba un tema relacionado con sexualidad y había un menor presente, o omitían seguir hablando o platicando del tema, o simple y sencillamente apartaban al menor. Y bueno, pues efectivamente esto era por los prejuicios, los valores y la ideología que persistía en esos momentos. En la actualidad, pues vemos que hay ahora evolución en valores sociales y ahora resulta que los niños de 5 o 4 años ya nos dan una clase prácticamente a veces de sexualidad. Súper sí. Exactamente, ¿no? Entonces, el otro día, pues incluso les platico esta experiencia que a lo mejor pudiera ser muy, muy chusca. El otro día se me ocurre llevar a uno de mis sobrinos a la tienda, es un sobrino que tiene 7 años, 8 años, y pues va, le digo, compra lo que quieras, no, no pasa nada. Y en eso va pasando una chica y me empieza a decir, oye, y no le vas a decir nada, que pues, digo, pues a ver, espérate, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, imagínate, o sea, son niños de 7 años que ya el hecho de ver un contexto, de ver un entorno, lo que ven, lo aprenden. Entonces, pues sí, no, no nos resulta nada, pues, extraño que en la actualidad un niño ya nos hable de estas cuestiones, ¿no? Pues se ve diferente porque al final del día, pues uno creció con ese como tabú, ¿no? Porque pues sí, digo, yo también, Por esa ideología, ¿no? Que todo ajá, en ese tiempo se tenía. Ajá, exactamente. De hecho, hablamos en el contexto educativo sobre estos temas también, ¿no? Hace muchos años era muy difícil que en un libro de texto pudieran imprimir la imagen de un aparato reproductor masculino o femenino, ¿no? Porque era así como que algo que la sociedad decía, ¿cómo les van a enseñar eso? ¿Cómo van a imprimir eso? Ahora pues ya tenemos hasta bibliografías por habidas y por haber, ¿no? Entonces todo ese contexto ha cambiado mucho por la misma transculturación, es decir, la adopción de nuevos roles, tanto de los padres actuales, las generaciones que hemos estado trascendiendo a lo largo de la historia y de estos conceptos en la sociedad. Entonces, de ahí que nosotros cuando hablamos de estos temas, sí tenemos que tener un cuidado muy especial por todas estas situaciones o implicaciones en las que en algún momento determinado podemos tener, ¿no? ajá. Bueno, en este caso el varón en la mayoría de los casos suele tener el predominio en las relaciones sexuales en nuestra cultura, pero también es otro punto que vemos que se ha traslocado un poco, traslocado en el sentido de que ahora se ha incluido a la mujer en otras cuestiones también, y pues prácticamente es un 50, 60, 40, 50, 50 por ahí más o menos, en el aspecto del inicio de la vida sexual, ¿no? Porque también hasta eso influye. Nuestra cultura reprime la expresión de la sexualidad y la sensualidad. En la actualidad, pues ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto se reprime esto porque cada vez nosotros encontramos en los medios de comunicación más contenido acerca de la toma de decisiones, en qué momento no, o que lo pensemos bien, o que no lo pensemos. O sea, realmente son muchos temas que ya se está invadiendo nuestro entorno, ¿no? Sí, ya es más abierto el tema, profe. Yo siento que ya se habla más de eso
y ya no hay como como un rechazo de la sociedad. Así es. Solamente Ya, que aquí, ya es muy pues, raro que alguien adelante. se... Ah, Adelante, Gabriel, perdón. no, pues no, igual decía que ya, o sea, ya era muy raro que alguien, pues se espantara, ¿no? De ello. Y digo espantara porque, pues sí, hay gente que literal luego sí es como de, ay, no, no hables de eso, pero dices, o sea, pues, ¿por qué? Si es algo muy normal, ¿no? Pero pues Ujú. al final de cuentas la sociedad es la que hace que de repente la gente tenga ese concepto de, ay, no, eso es como muy de arte, es ya otro nivel, pero pues es Exactamente. algo muy normal dependiendo de cómo lo interpretes. Incluso no vamos tan lejos. Digo, no es que yo me ponga a ver las telenovelas, aclaro, porque no las veo, pero por ahí me ha tocado 2 o 3 ocasiones ver unos capítulos estos de La Rosa de Guadalupe, que todos los conocemos, ¿no? O lo que callamos los Sí. enfermeros. Me ha tocado ver capítulos así, pedacitos, aclaro, porque realmente no tengo el tiempo de verlos, pero niños de primaria, ¿no? Donde ya tienen novia, donde niños de primaria, donde no solo la sexualidad, vamos a hablar de drogadicción, de otros fenómenos sociales, y tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que un niño de 12 años, 13 años, ajá, ya te lo empiecen a proyectar en una pantalla con relaciones sexuales o vida sexual activa, con novio o novia, ajá, porque hay muchos Ajá. temas que también están en torno a ello, ¿no? Entonces, Pues, ajá, adelante. pues es que ya es una realidad, ¿no? Así es. Es que como ya es un tema con más, para hablar con más libertad, yo digo que como que es más fácil que los niños ahorita ya tengan más acceso a toda esa información. Sí, exacto. Mira, de Es mejor que ya hecho, tengan noción de ello, de la situación. Pero al Y contrario, yo digo que es mejor porque ya les puedes plantear pues lo que realmente es para que no se repriman, no tengan mala idea o que piensen que es algo malo, ¿no? Porque antes Ajá. como niños pensabas que era malo hablar de eso o ver, por ejemplo, veías un libro y veías un cuerpo o una parte reproductora y decías, ay, no, como lo cierrabas por inercia, ¿no? Porque pensabas que era malo, pero al contrario, yo siento que pues es algo normal y que desde niños tenemos que saber qué significa y cómo es su proceso, ¿no? así no, y es. aparte están en una edad donde literal todos la pasamos y yo creo que te causa más morbo el que te digan, no, es que todavía no tienes edad para ello. O sea, pues mejor se le explica, sabes que a lo mejor no tienes edad para ello, pero fíjate, esto es esto y se desglosa así para que pues ellos vayan Claro, teniendo se como lo esa expliques idea, ¿no? conforme a su edad, ¿no? Así es. Adelante, Diana, perdón. No, le digo que complementando lo de Gabriel, a lo mejor no tienes edad para saber ciertas cosas, pero se lo explicas conforme a la edad que tiene. Ujú. Así es, Digo, pero también ujú, nunca va a haber una edad para algo, ¿no? O sea, siempre eso es como algo que la sociedad es, una etiqueta que la sociedad pone, ¿no? Como de, no, es que no tienes edad. O sea, sí no tienes edad, pero debes de tener noción de la situación, sea otra de cual las sea, ¿no? cosas que aquí es importante complementar es la educación que nosotros también en la sociedad hemos inculcado, ¿no? Antes, por Ujú, ejemplo, el papá se sentaba con el hijo, con la hija a hablar de estos temas, pero en la actualidad hoy día, a lo mejor ustedes todavía son de la época en la que sus papás les hablaban de cada uno de estos temas, ¿no? O de temas a lo mejor que eran un poco más, digamos, ¿cómo se dice el término? Un poco más, no obsoletos, sino un poco más de cuidado de manejarla, sobre todo, por ejemplo, el proceso de menstruación en el caso de mujeres, ¿no? Sus ujú. papás o sus mamás se acercaban a ellas con un pudor para explicarles el proceso como tal de este fenómeno, de esta situación, ¿no? Pero en la actualidad, por ejemplo, ya nosotros estamos viendo que la educación en ese sentido se ha transculturalizado mucho. El papá ya se ha perdido completamente de proporcionar esta información. Y si bien decía hace ratito Gabriel, perdón, ya tenemos nosotros la información, ajá, el problema es que la información a veces no se logra el canal adecuado para que la población empiece a entender un poco más de este contexto.
¿Quiénes han sustituido en la actualidad la educación de los hijos? Pues gran parte de la televisión y los medios de comunicación. Y no se diga ahorita en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia, pues realmente nosotros estamos pegados a la computadora, los niños están pegados a la computadora, estamos pegados a toda la información que se maneja desde las diferentes publicaciones, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, a pesar de que la información existe, es aquí importante el papel de enfermería, que empecemos a involucrar de forma asertiva a tanto los papás como a los hijos o en general a toda la población. Porque al final del día, como sí lo mencionaban ustedes, son etiquetas que se le han puesto a estos temas por generaciones. Y sin embargo, pues no siempre, vamos a ver como aquí lo dice, no siempre se ejerce con responsabilidad y sobre todo con valores. Eso es lo que a nosotros aquí es donde tenemos que recaer en esa parte con nuestros pacientes. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces tenemos dos sentidos, tenemos dos direcciones en el contexto de la salud reproductiva. Eh, Alejandra Carreto, buenos días. Buenos días, profe. ¿Me puedes apoyar a leer la diapositiva con la flechita que apunta hacia el lado izquierdo, por favor? Sí, dice, las creencias y las enseñanzas nos han educado con la idea de que la sexualidad tiene como fin la procreación y si no, es indigna. Esto genera fundamentalmente rebelión porque la sexualidad es algo intrínseco del ser humano, algo natural y aún fuera del plan de tener hijos y procrear en la edad madura o durante el embarazo, la sexualidad es parte de la vida. Ok, ¿qué entiendes por esto, Ale? ¿Qué me puedes decir tú al respecto de ello? Pues que bueno, antes era necesario no, era como indigno embarazarte, ¿no? O porque vaya, las personas en ese tiempo creían que era algo malo o creían que era algo como si ya fueras una persona, ay, no sé cómo explicar. O sea, sí, como si fuera Como si fueras indigno. de lo peor, ¿no? Ajá, exacto. Ok, Como si fueras de lo peor, porque pues la sociedad era como de, no, tienes que casarte para poderte embarazar y cosas así, ¿no? o Exacto. deja de eso, ¿no? El estigma no solo sobre el embarazo, sino también sobre el matrimonio, que teníamos que estar casados primero para poder procrear, o que tenías que llegar de blanco al altar, o muchas cuestiones de este tipo, ¿no? Ajá. Sí, pero son cosas que la sociedad lo va formando, Ujú, ¿no? muy bien. Vamos a ver, Daniela, buenos días. Profe, Sí, adelante, Itzia. pero también tiene que ver mucho la religión, ¿no, profe? O sea, esto que está diciendo, como que también se Ujú. involucra mucho las creencias o la Sí, religión. sí, efectivamente la religión no deja de ser una parte fundamental y bueno, es un tema que lo vamos a tocar en su momento, pero sí es una parte que acordémonos que la sexualidad, bueno, que la salud como tal nos dice que nosotros somos una parte biológica, somos una parte psicológica, social y también una parte espiritual. En el aspecto espiritual es en donde nosotros evidentemente vamos a ver de qué forma influye la religión también en estos temas. Ciertamente, pues es parte de cada uno de nosotros, pero al final del día sí tiene un contexto espiritual, porque en base a ello también se basan algunas creencias o preceptos que se tienen en torno al embarazo mismo, al matrimonio, a la paternidad también y algunos otros temas que vamos a ir tocando poco a poco, no te preocupes. ¿Vale? Daniela, buenos días. Soy Daniela, profe. Daniela Juárez. Buenos días. Buenos días, Daniela. Un favor, ¿me puedes ayudar a leer la diapositiva en la flechita que apunta hacia el lado derecho, por favor? La naranja, Sí, por favor. con la exclusión del aspecto ético y trascendente o espiritual de la sexualidad, se considera despejada del proyecto de una persona
de sus valores e ideales y constituye una tendencia que debe satisfacerse con placer y sin complicaciones. Las ideas liberales de la sociedad actual suelen atentar para una correcta comprensión de la sexualidad, al confundir ética con moralismo, ¿Qué entiendes por esto, Daniela? ¿Qué me puedes hablar al respecto de ello? que a veces la sociedad influye mucho en las decisiones que llega a tomar una persona, ¿Ok? ¿Qué más? guían más por el que dirán que por lo que realmente quieren o necesitan o tienen que hacer. Y ahí es en donde entra en tela de juicio la toma de decisiones. Nosotros veíamos hace ratito, ¿no? Pueden ser creencias, enseñanzas que hemos traído a lo largo de toda la historia de estos temas, la sociedad misma, cómo los ha empezado a enmarcar en el contexto social, ajá, pero también es ahí en donde la parte de enfermería tiene que recaer muy importantemente con nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque ahí es en donde nosotros tenemos que orientarlos hacia una buena toma de decisiones. Por ejemplo, toda la información la tenemos, la que ustedes quieran. Realmente, ¿cuántos de nosotros, siendo muy honestos, aunque sea, por ejemplo, a pedir métodos de planificación familiar, acudimos a las unidades de medicina familiar? ¿Quién de ustedes ha ido? A lo mejor para pedir tareas, pues sí, vamos a ir todos, ¿no? Pero ¿quién realmente acude a pláticas? ¿Quién realmente acude a estos medios para poder obtener información? No, pues nadie. Si a veces ni siquiera para la aplicación de flúor dental, ajá, a veces Ujú. vamos, pues no esperemos entonces que también vayamos por un método anticonceptivo. Ahí No, es o sea, en ni donde, siquiera, ujú, exacto, ni porque literal regalen hasta condones, literal. O sea, ajá, no va uno ni siquiera por ellos. O sea, ya que son gratuitos, ¿no? ujú. O sea, ahora Y imagínense, para una plática, o sea, la verdad es que la sociedad aplica la de, no, pues yo, el factor tiempo no me lo impide o cosas así. O sea, yo, nunca yo, uno yo se lo da el tiempo. denomino, yo lo denomino factor mexicano. Yo no voy a hacer nada hasta que no me pase Bueno, sí, algo, ¿no? exacto, desafortunadamente Ujú. acudimos hasta que nos pasa. Así es. O hasta que no tenemos una situación en la que pues ya de plano metimos la pata o O estoy tenemos afectado un por una problema encima, infección, ¿no? ajá, o hasta que no tengo la complicación de un problema social, porque esto va más allá incluso a veces. Entonces ven que el contexto de la sexualidad es muy compleja por estas cuestiones, de que la población, lamentablemente por muchas ocasiones, por el nivel cultural que se tiene, no se puede llegar a un consenso de una salud reproductiva y de una salud sexual sana. ¿Por qué? Porque muchas veces les digo, no se da el alcance por muchos factores. Entonces, entre la ética y la salud reproductiva, vamos a ver que es una condición en la que el proceso reproductivo se logra en un estado de completo bienestar físico, mental y social. Aquí es cuando ya entonces toda la parte equilibrada de todas las tres esferas y espiritual, vamos a verlo más adelante también, no simplemente la ausencia de enfermedad o de desórdenes de un proceso reproductivo. Aquí la gente tiene la capacidad de reproducirse, regular su fertilidad y gozar de relaciones sexuales, por supuesto. También implica que las mujeres pueden vivir con seguridad su embarazo, su parto, que la regulación de la fertilidad se pueda lograr sin riesgos para la salud y que las personas estén seguras al tener relaciones sexuales. Y esto es el enfoque que las personas se convierten en la esencia de la Secretaría de Salud, ajá, en los sujetos en lugar de los objetos. Ajá. Ahí es en donde nosotros tenemos también que tener una capacidad de discernimiento de todas las condiciones que conlleva la ética y la salud reproductiva en el plano aplicativo de la salud. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque nosotros vamos a ver que, les decía yo al inicio de la clase, de la transculturación de valores que se tienen en torno a estos temas. Vamos a ver que en otros países, por ejemplo, en los países que están desarrollados, pues se posterga el primer embarazo. ¿Por qué? Porque se le da prioridad a otras temáticas. Cuando a lo mejor en países en menos desarrollo o en vías de desarrollo, pues el embarazo es en edades cada vez más tempranas y lo estamos viendo en México, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo hace muchos años, y les digo, les estoy hablando que les gusta hace
13, 14 años prácticamente, cuando yo era estudiante, a mí me tocó una paciente de 9 años embarazada, imagínate, ¿no? ¿Ustedes qué sospechan de una paciente embarazada de 9 años? ¿Es en serio, profe? Sí, ¿Una violación? una violación, efectivamente. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, realmente estamos en una sociedad donde toda la influencia de valores está llevando a que tengamos embarazos cada vez mucho más tempranos. Y no solo eso, la problemática que se viene después. ¿Cuándo se han imaginado ustedes niños cuidando niños, no? Realmente. Vamos a ver, Apenas si me, Sí, perdón, exacto, no están listos. sí, apenas si exactamente. me puedo cuidar yo. No, pues pues apenas si ellos tienen noción de su situación, ¿no? O sea, su preocupación es jugar. Ujú, Ahora imagínese, si así uno adulto, dices, no, ya la piensas, dices, bueno, un niño, o sea, implica todo tu tiempo y educación que depende de ti, y toda esa situación, dices, ay, no, ¿a qué horas? exacto. Ahora Y ustedes, imagínate con un niño, ujú, pues no. y ustedes fíjense que como jóvenes están seguramente esa parte sí, no me van a dejar mentirme, esa parte sí la vivieron. Yo creo que cuando estuvieron en la preparatoria, en la secundaria, les tocó la epidemia de embarazos, ¿a poco no? Claro, Ay, sí, profe. toda Sí, la de profe. la salud. Ahorita, por ejemplo, ustedes se meten, si estuviéramos en presencial en una secundaria, se los juro que por lo menos en la secundaria hay de 3 a 5 embarazos, así de simple, de verdad. Esto, profe. ¿Mandé? Es súper común que de ley unas 5 salgan embarazadas. Así es. Y si todavía queremos ser más específico, todas son de tercero C, casi casi, ¿no? Hasta del De la... grupo, ¿Qué les Hasta el dejan? grupo sabemos, casi o casi los del dijéramos. turno de la tarde, ¿no? Ah, exactamente, en la tarde los que nunca entran a clase, ¿no? Pero bueno, Pero pues ya eso todo depende yo creo que ya Ajá. eso no depende o sea, de la educación, sino ya del círculo de amistades, ¿no? ajá. Y vean estos puntos que les pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, el uso de anticonceptivos en los pacientes o en las personas que tienen en los países desarrollados es alto. O sea, y aquí en México, por ejemplo, el uso de anticoncepción es bajo. Realmente, ¿cuántas personas realmente se someten a un tratamiento para no tener bebés o para cuidarse, un método anticonceptivo, métodos de planificación familiar? O sea, muchas O ni veces siquiera, Yo ninguno. creo que pocos, profe, o sea, por lo que dicen que genera la reacción en tu cuerpo, ¿no? Ujú. Yo yo digo creo que que ni por siquiera ello no es como que sé. se apegan a un tratamiento, profe. O sea, la verdad es que sí es como de chin, qué pena. O sea, a veces la gente lo hacemos por pena. Ujú. Y cuántas chicas no se toman pues no sé, la pastilla del día siguiente cuando ni siquiera saben que lo que implica el tomarse esa pastilla. O a veces literal, ay, la otra semana me la tomé, pues esta semana también, cuando Ajá, ni exacto, no siquiera se te la informan puedes tomar correctamente. frecuentemente, o sea, tiene como su lapso para evitarte riesgos a la salud que obviamente pues no te lo garantiza. Claro. Y vean este otro punto, ¿no? La mortalidad en países desarrollados por causas reproductivas es muy baja, mientras que en países menos desarrollados o en vías de desarrollo, la mortalidad por causas reproductivas es muy alta. Entonces hay mucha diferencia. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues como les mencionaba hace ratito, canalizar toda esta información adecuadamente. Y canalizarla, ¿por qué? Porque pues evidentemente tenemos muchas fuentes, pero no hacemos uso de ellas. O los medios de comunicación tan simple, ¿no? O las famosísimas redes sociales, por ejemplo, nos quedamos como el niño del Oxxo, ¿no? Todo el tiempo hablando del Oxxo, ¿no? Cuando le piden un condón. Se Entonces, emociona más que el que imagínense. las compra. Ajá, exacto, o sea, realmente pues, o sea, ya hablar de sexualidad incluso a esas edades, ustedes lo ven, y pues ya es algo pues prácticamente normal, ¿no? Entonces, pues, esa es la situación. En la parte ética también tiene que ver los derechos sexuales y reproductivos a los que tenemos en general. Ajá. Tenemos el derecho a la vida, que aquí es en donde enfermería influye, perdón, de manera general. Aquí es el hecho de no participar en actos que pongan en riesgo el binomio,
y siempre garantizar la seguridad, ¿no? Por un lado, me tocó ver el tema de tanatología entre semana y hablábamos acerca de el derecho a la vida, pero también el derecho a la decisión con la vida de cada quien, respetando siempre la integridad de la vida, es decir, no al aborto, ajá, no al atentado contra la paciente embarazada, el rechazo a la atención, ajá, derecho a la libertad y la seguridad que cada una de ustedes y de ustedes también como mujeres y hombres tienen que tener, derecho a la igualdad y estar libre de toda discriminación, derecho a la privacidad sexual, derecho a la libertad de opinión y del pensamiento, a la información y a la educación, a optar o no el matrimonio, no formar una familia, que también es parte de una planificación familiar, derecho a decidir si tener o no tener hijos, nadie te puede obligar definitivamente, derecho a la atención y protección de la salud, de los beneficios científicos. En la actualidad, por ejemplo, nosotros para desarrollar una paternidad, pues podemos recurrir a la inseminación artificial, inseminación in vitro, que son procesos de fertilidad que podemos todavía tener al alcance para tener este proceso biológico. Derecho a la participación política, que también es una de las temáticas que a futuro se van a retomar, y de hecho no se ha sometido a torturas ni maltratos, ¿no? Eso es en general toda la parte ética que conlleva y que encierra la salud reproductiva. Entonces, para que ustedes empiecen a ver cómo o de qué manera el profesional de enfermería se tiene que relacionar con estos temas. Recordemos que todo esto está enmarcado por un marco normativo de normas oficiales mexicanas. Vamos a ver que todo está regulado, todo está específicamente en la Constitución política y nos va a tener que regular el comportamiento en todas las instituciones de salud. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos situaciones en las que por alguna circunstancia estos derechos no se cumplen, pues vamos a ver en qué momentos ocurre esto, ¿no? Cuando no se respeta, por ejemplo, o cuando tenemos discriminación a una persona por diferencia de sexo u orientación sexual, que es algo muy común y en la actualidad también esta parte, ajá, se liga la información, cuando se obliga a tener relaciones sexuales sin consentimiento, cuando hay maltrato físico, psicológico, cuando hay una negación de asistencia médica, no se tiene acceso a métodos anticonceptivos o porque de plano no hay en el seguro, que es a veces también la parte que tenemos que ver en cuanto al abasto, la distribución de cada uno de estos recursos, cuando se obliga a tener matrimonio, y esto lo seguimos viendo a lo mejor en comunidades, ¿no? Donde ya la chica de 10 años o de 12 años pues ya está prometida o ya está palabrada con otra familia y pues siguen habiendo prácticas de este tipo, ¿no? Entonces, son culturas, sí sabemos que a lo mejor son formas de vida, pero al final del día todo esto es parte de un marco legal, de un marco normativo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, ¿vamos bien? No, profe. Sí, No, profe, profe, todo todo cool. bien. Ok, bueno, ya tengo entonces futuras enfermeras y enfermeros bien capacitados para ir a las campañas de salud reproductiva y salud sexual. Entonces, Obvio. ahora, Claro. ven, exacto. Muy bien. Tenemos que cuidar nuestra salud personal. Yo creo que gran parte del cambio que nosotros podemos promover entre los jóvenes, entre toda la población en general, pues es empezando a cuidarnos por nosotros mismos. Conocer nuestros derechos, tanto humanos como ciudadanos, apegarnos a las normas, a las leyes que existen y sobre todo a no presionar, porque nosotros somos responsables de nuestra vida, cada quien es responsable de su vida, y yo creo que como personas lo que queremos es lo mejor para cada uno de nosotros y de nuestras parejas, ¿no? Entonces lo mismo vamos a tener para nuestros pacientes, queremos que ellos tengan una libertad en la que ellos se sientan cómodos de desarrollar tanto sus derechos sexuales y reproductivos desde un punto de vista de género, que es otro tema muy actual, el tema de género. Antes porque a lo mejor las mujeres no tenían tanta participación, sin embargo, como ustedes se han dado cuenta, pues ha habido una evolución muy importante en materia de derechos, en materia de responsabilidades sociales que se le han atribuido ahora a las mujeres. Entonces ahí es en donde tenemos que ya empezar a compartir más esta información. Nadie debe de estar exenta de no tenerla, de no saberla, para poder llegar a mejores términos.
Bueno, vamos a ver que finalmente aquí tenemos derechos reproductivos, en el cual en el aspecto reproductivo tenemos derecho a decidir libre y responsablemente el número, esparcimiento e intervalo de los hijos o hijas que van a tener, a disposición de la información, educación para medios para hacerlo, alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva y la toma de decisiones. Es fundamental en el aspecto reproductivo. En cuanto a derechos sexuales, a decidir libre y responsablemente sobre todos los aspectos de su sexualidad, de protección y promoción de la salud, estar libre de coacción, discriminación o violencia en su vida sexual, contar con y demandar igualdad, consentimiento pleno, respeto mutuo y responsabilidad compartida en las relaciones sexuales. Esto es lo que vamos a ir tratando poco a poco cada vez que nos vayamos involucrando con esta temática. No sé si hasta aquí realmente tengan alguna duda o alguna situación que quieran compartir. Por mi parte, no, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, la mayoría de estos temas los vamos a ir empezando a desglosar poco a poco. Su jefa de grupo me hizo favor de comentarles que por esta ocasión la clase vamos a tener únicamente hasta las 8 de la mañana. Ya la próxima semana posteriormente se va a estar regulando el horario de 7 a 9 solo por una situación que se nos presentó aquí en el plantel. Pero pues cualquier dudita, cualquier situación, vamos a estar al pendiente para poderla resolver. Uh-huh. Sí, profe. Ah, ok. Sí, profe, gracias. Sí nos comunicaron, gracias. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco. Y entonces nos vamos a ver la próxima semana. De cualquier manera ya les estaré mandando en vía plataforma actividad para retomar esta parte. Uh-huh. Ok, sí. Sí, Sí, profe, profe, muchas gracias. estaría llamando Bonito si día. ya los va a poder subir a la plataforma, ¿verdad? Sí, ya se puede, ahora sí ya se puede subir un poquito más en forma las actividades a plataforma, no pasa nada. Uh-huh. Ok, perfecto. Gracias, profesor. Buen Buen día. día, profe. Para servirle. Gracias, profe. Buen Hasta luego, día. buen día. Gracias. Buen día, profe. Gracias, Buen profe. día, Buen hasta día. luego. Bye. Bye.